vida para el turismo, la divulgación científica y la cultura. Todo este enorme complejo monumental moderno del siglo XXI, que es la ciudad de las artes y de las ciencias. La Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia fue diseñada por Santiago Calatrava y tiene 6 edificios. El Ágora y el Museo y el Puente y el Hemisféric y la Ópera. Todos destinados a una función específica, menos uno, el Ágora. Este proyecto se origina en una cena entre Camps y Calatrava. Y entonces dicen que Calatrava cogió una servilleta y le dibujó esta especie de molusco y le dijo: mira qué proyecto tengo para ti. El Ágora fue creado sin un fin claro y se le ha acabado colgando la etiqueta de espacio multifuncional reservado a eventos de distinta naturaleza. Y algún sueño tengo todavía por delante. Y esa naturaleza heterogénea ha admitido torneos de tenis. ¿Por qué no hacer aquí unos Juegos Olímpicos? La Semana de la Moda de Valencia. Y de forma puntual, encuentros universitarios, fiestas, conciertos y algún mitin del PP. ¿Realmente se pensó en la utilidad que podía tener un edificio como este? En absoluto. Si se hubiera pensado, tendría una utilidad, ¿no crees? Y no la tiene ahora. No la tiene, salvo el tenis y la Fashion Week. 2 semanas al año de 52. En un principio, el edificio iba a costar 40 millones de euros, pero acabó superando los 100. Además, aún no está terminado y sufre varios desperfectos. Tiene goteras y se rompe la puerta. Cuando adentro está lleno, ¿no? 6.000 personas son 6.000 estufas a 36 grados y medio. Y fuera hace frío, la diferencia térmica no se ha calculado y la puerta se rompe, se raja, es una puerta de cristal que se rompe y hay que sustituirla. El gobierno valenciano acabó externalizando su gestión, pero según publican varios medios, la empresa que ha ganado el concurso ha encargado un informe a un estudio de arquitectos para que valoren el estado del edificio. El veredicto ha sido que el Ágora no debería utilizarse porque tiene problemas en el exterior y en el interior. Roturas en el revestimiento, problemas en los falsos techos y puertas de acceso en mal estado. Más Vale Tarde se ha puesto en contacto con Santiago Calatrava para conocer su opinión sobre el informe y el estado del edificio, pero por el momento no hemos obtenido respuesta.